En las carreteras no solo se han contado historias sobre apariciones, presencias demoníacas o fantasmales, también se ha contado sobre actividades humanas que desconocemos completamente cuál sea su función. Escuchemos. Hace tiempo, cuando estaba en la universidad, ya casi a nada de graduarme, me fui de viaje con uno de mis amigos al estado de Jalisco. Íbamos a celebrar nuestra futura graduación, aparte de que probablemente era una de las últimas salidas que iba a tener con mis amigos. A mi amigo le prestaron una camioneta de su tío. La camioneta era algo viejita, pero perfecta para nuestro viaje. Teníamos ya en qué transportarnos, comida, dinero, prácticamente todo. Estábamos en camino hacia la casa de uno de mis primos de Jalisco, que nos dio permiso de quedarnos en su casa mientras hacíamos nuestro relajo. Durante el camino, uno de mis amigos, que la verdad hasta la fecha no sé su nombre, le dicen Durán, le comenzó a andar del baño y nos dijo que nos detuviéramos. El chico es un poco penoso, así que le daba pena hacer sus necesidades detrás de un árbol. Entonces nos dijo que mejor se bajaba a hacer lo que tenía que hacer más adelante, en algún lugar donde pudiera sentirse cómodo. Mi amigo Eduardo, que era el que iba manejando, porque él es el que se sabe el camino de memoria, dijo que ya no hay más lugares donde pueda, que la última gasolinera donde podía hacerlo ya lo habíamos pasado. Total que él de todas maneras quiso ir al baño en otro lado y continuamos con nuestro camino. Más adelante nos topamos una cabañita. Pensamos que alguien vivía ahí, así que nos detuvimos para ver si había la posibilidad de que mi amigo Durán se bajara a hacer sus necesidades ahí. Mi amigo se estacionó. Todos nos bajamos a estirarnos porque ya nos habíamos entumido de estar sentados. Y mi amigo Durán se fue a tocar la puerta de la cabaña. Al momento de tocar la puerta se abrió, es decir, no tenía seguro. Entonces le dijimos que aprovechara e hiciera sus necesidades ahí, ya que la cabaña decía que estaba oscura. Mi amigo se asomó y de pronto cambió su cara. Ya no quiso entrar a la cabaña. Nos dijo en voz baja: "Oigan, güeyes, hay un tipo ahí. Está parado en una esquina viendo hacia las paredes". Nosotros no le queríamos, pero yo precisamente fui a asomarme y en efecto, estaba un tipo calvo y sin ropa, parado en una esquina de la cabaña. Esto a mí se me hizo muy curioso y extraño, y mejor le dije a mis amigos que nos fuéramos, pero de pronto comenzamos a ver muchas luces, en conjunto, y venían a nuestra dirección. Mi amigo Eduardo nos dijo en voz baja: "Vámonos, súbanse al carro. Esos güeyes quién sabe qué sean". Yo no entendía lo que decía Eduardo. Simplemente todos nos subimos a la camioneta y nos fuimos. Yo le pregunté: "Oye, güey, ¿qué viste? ¿Cuáles güeyes dices?". Él me dijo, algo espantado y sacado de onda: "No mames, ¿no viste? Eran un chingo de güeyes, encapuchados y con velas. Quizás se trataba de un ritual espiritual, o era una secta o alguna especie de religión. Yo creo que el tipo que nos encontramos en la cabaña estaba involucrado en eso, pero lo que nunca sabremos es qué le iban a hacer a ese tipo, por qué lo tenían desnudo en una esquina de una cabaña, abandonado. Espero que no haya sido una víctima inocente que nunca pudimos ayudar. Quién sabe. Yo espero que eso que vimos simplemente era un ritual. El ser humano puede ser bastante perturbador". El siguiente relato es uno de los más curiosos sobre la existencia de brujas, que andan acechando a nuestros seres queridos con algún fin en específico. Cuéntame en la caja de comentarios si te ha pasado algo parecido. Ahora sí, escuchemos. Cuando tuve a mi primer hijo, que recuerdo que fue una de las mejores experiencias de mi vida, estaba un poco preocupado, ya que yo no sabía cómo ser padre. Me preocupaba por todo, desde la salud de mi esposa hasta los gastos más mínimos de mi hijo. Mi suegra siempre me decía que en las noches, antes de irme a dormir, pusiera sal en las ventanas y las puertas. Jamás le pregunté para qué. Mi esposa simplemente obedecía, y ella se encargaba de hacer tal cosa, y yo nunca puse atención si yo lo había puesto o no. Después de unas semanas, mi esposa enfermó gravemente. Tenía problemas de los riñones desde hace 8 años, y fue atendida de urgencia. Yo me quedé a cargo de mi hijo por unas semanas. Le daba de comer, lo cambiaba de pañal. Ustedes, los que son papás, ya saben qué cosas hacemos.
El punto es que en la primera noche que mi esposa no estuvo en casa, una señora llegó a mi casa, como por eso de las 9 de la noche. Me preguntó cómo estaba mi mujer. Yo me saqué de onda. Estaba muy confundido ya que en mi vida había visto a esa señora, pero quizá era la amiga de mi mujer, así que no le di importancia y le dije que ella estaba muy grave y que probablemente no esté en casa por un buen rato. Si ustedes, audiencia que me está escuchando, pudieran ver la cara de aquella señora, hubieran notado que su cara fue de felicidad al saber que mi esposa no estaba. Y de alguna forma me quiso decir que si necesitaba ayuda con el pequeño, ella podía ayudarme. Le agradecí la ayuda que me brindaba, pero esa mujer no me daba muy buena espina. Se me hacía extraño que un desconocido te brinde ayuda. Esa noche cuando me fui a dormir, mi bebé estaba muy chillón. Lloraba por todo. Lloraba por horas y horas y no sabía por qué estaba llorando. Le ofrecía de comer y no quería. Pensé que era porque extrañaba a su mamá, pero noté algo raro, algo que me dejó helado. Mi bebé estaba viendo la ventana que da para la calle, y me percaté que alguien estaba ahí parado viendo. Ustedes dirán que era la sombra de aquella señora, pero no, era la sombra de alguien muy alto, como si fuera un hombre. Le hablé a mi hermano por teléfono, y él acudió a mi casa a quedarse esa noche. No volvió a suceder cosas extrañas, e incluso mi hijo se estuvo en paz y durmió muy bien. Al día siguiente, cuando fui de compras, me encontré a aquella señora, pero se comportó de una manera distinta, como si no me conociera, e incluso puedo decir que me veía de reojo. Horas más tarde, estaba haciendo de comer, y mi hijo comenzó a llorar de una manera desgarradora. Fui corriendo a ver qué era lo que pasaba, y tenía un rasguño en la cara. Y lo más extraño es que en la ventana de su cuarto estaba abierta cuando yo la dejé cerrada para que no le diera frío a mi hijo. Esto me tenía preocupado. Quise platicarlo con mi esposa, pero no quería preocuparla, ya que apenas estaba recuperando y se encontraba en reposo. Entonces estaba solo en esta situación. Así que el otro día puse unos cables pelados con energía eléctrica en la ventana de mi hijo. La dejé abierta a propósito. Y dejé un bulto de ropa usada, sucia, de mi hijo en su camita. Ya en la noche, como a eso de las 2 de la madrugada, estaba durmiendo con mi hijo en cama y se escucharon horribles gritos del cuarto de mi hijo. Yo me quedé totalmente en shock, no sabía qué hacer. Me quedé esperando toda la noche en mi cuarto, no salí para nada. Al día siguiente, fui a revisar el cuarto de mi hijo y la ventana estaba estrellada, como si le hubieran dado un balonazo a la ventana. Ese mismo día fui por mi esposa al hospital, ya que estaba dada de alta. No le comenté absolutamente nada a mi mujer lo que pasé por esos días. Llegando a casa, ella entró al cuarto de mi hijo y me preguntó por qué estaba estrellada la ventana y qué hacían esos cables ahí. Decidí contarle lo que pasó y ella se disculpó por no avisarme que tenía que poner sal en las puertas y ventanas. Le comenté sobre aquella señora que me dijo que conocía a mi mujer y ella me dijo que no habla con ningún vecino de la calle. Y ahora viene lo más curioso de esta historia. Mi mujer cuenta que ese mismo día escuchó que una señora de 55 años había ingresado al hospital, ya que había sufrido de quemaduras y un choque eléctrico. De verdad que es lo más extraño y paranormal que he vivido. Hasta aquí terminó mi historia. Muchas gracias y éxito a tu canal. Muchos dicen que tu trabajo es tu segunda casa, ya que prácticamente pasamos más de 8 horas ahí. Pero a veces nuestro trabajo puede darnos muchas sorpresas, incluso experiencias aterradoras. Escuchemos el siguiente caso de un suscriptor. Esto que les voy a contar es una experiencia que le pasó a mi papá. Lo más escalofriante de esto es que mi papá siempre era firme con su creencia de que no existen los fantasmas, pero al día de hoy tocas el tema de lo paranormal y él con mucho miedo cuenta lo que vivió. Él me cuenta que hace mucho tiempo, cuando se iba a trabajar en una oficina de la Ciudad de México, ubicada por Cuauhtémoc como contador, dice que la ventana de su oficina queda viendo hacia un jardín, donde en la tarde los hijos de sus compañeros se ponen a jugar, mientras los papás se ponen a trabajar. Dice que un día ya eran casi las 8 de la noche,
Ya casi todos sus compañeros ya se habían ido a sus casas. Mientras él trabajaba en su laptop, se asomó por la ventana y había un niño sentado en un columpio que tiene el jardín. Lo curioso es que el niño tenía su carita agachada, viendo al piso. Esto a mi papá no le dio importancia. Pensó que se trataba del hijo del jefe, que por cierto el jefe aún se encontraba en las oficinas a esas horas. Mi papá continuó trabajando cuando de repente se escuchó el canto de una mujer, un canto muy bello, como un canto gregoriano, lo describe mi padre. El canto provenía del jardín donde estaba aquel niño. Mi padre volteó a ver para ver de qué se trataba, quién estaba cantando afuera de la oficina, pero al momento de que se asomó por la ventana, vio al niño con la cara volteada, como la niña de la película del exorcista, y las manos del niño estaban totalmente ensangrentadas. Mi padre dice que gritó, pensó que el niño había sufrido de un accidente en el columpio. Dice que el niño se levantó y se fue a correr detrás de un árbol. Este hecho perturbó demasiado a mi padre. Imagínense, mi padre dice que fue traumatizante ver a un niño corriendo con la cabeza totalmente volteada. Este hecho hizo que mi padre se diera cuenta de que era algo paranormal. Mejor fue a la oficina donde se encontraba su jefe, y el patrón, más que espantado, fue como sorprendido. ¿También tú? ¿Tú también lo viste? Ya van 3 que me dicen que ven a un niño con la cabeza volteada. La verdad, yo no les creía. Hasta mandé a hacer una limpia ya a las oficinas. Ya puse veladoras. Pero sigue sucediendo. Mi padre me cuenta que le dio miedo volver a su oficina ese mismo día. El jefe le dio permiso de que se fuera. Y hasta le dio permiso de que pudiera cambiar de oficina. Trabajó por 5 años más ahí. Pero me dice que ya no le pasó algo parecido. Pero al día de hoy mi padre ya es creyente de lo paranormal. Hasta aquí los relatos del día de hoy. Dime en la caja de comentarios qué te parecieron. Sin duda el mundo puede ser un lugar maravilloso, pero cabe mencionar que este mundo puede ser bastante misterioso y perturbador. Muchísimas gracias por escuchar este canal. Yo soy Alberto Velasco Rivera y esto fue Bajo la Noche. Hasta pronto.